Damos muchas gracias primeramente a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para adorar su palabra, para alabarle, para rendirle un culto más de adoración a su nombre. Y en lo personal, gracias a Dios porque en este año 2020, este año de pandemia, este año en el cual la mayor parte del tiempo estuvimos reuniéndonos desde el estacionamiento, la mayoría, otros poquitos aquí adentro. Ahora hemos vuelto a la normalidad y gracias a Dios tenemos esta oportunidad, como bien decía nuestro hermano Ricardo en su oración, de poder estar aquí al menos ya todos en el auditorio. Hermanos, esto es una bendición y con el favor de Dios esperamos pronto poder estar ya nuevamente todos en esta sala, adorando a nuestro Dios a una voz, unánimes. Vamos, hermanos, a comenzar esta lección en esta mañana diciendo cómo nosotros los seres humanos a finales de un año, y precisamente hoy es último domingo del año 2020, el próximo domingo será 2021, con el favor de Dios, hacemos propósitos en nuestra vida. Muchos tienen que ver con el aspecto intelectual. Quiero aprender a hacer esto, quiero aprender a manejar. Algunos otros, quiero aprender a hablar este otro idioma. Quiero ser más apto para llevar a cabo esta tarea. Algunos otros en el ámbito laboral. Yo quiero tener este puesto de trabajo, quiero ser ascendido, quiero tener un mejor ingreso. Muchos en el aspecto físico. ¿Cuántos no cada año comenzamos una dieta y queremos rebajar unos kilitos que están ahí de más desde hace tiempo, desde hace años, y decimos, este año es el bueno, este año sí, y comenzamos con todas las ganas una dieta para así rebajar esos kilos que están de más y que están afectando de alguna manera la salud, la salud de nosotros. Pero en esta hora, hermanos, no quiero hablar de esos tipos de propósitos, quiero hablar de un propósito solamente. Un propósito que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener en nuestra mente desde que nos convertimos en cristianos, desde que vinimos a los pies del Señor, desde que comenzamos ese proceso de discipulado, al venir, al ser sumergidos en las aguas del bautismo y al nacer nuevamente a una nueva vida. Y ese propósito está ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en esta carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien, dice ahí, la palabra de verdad. Cuando la Escritura nos dice en ese versículo 15, procura con diligencia, podemos entender y podemos leer entre líneas y podemos enfocar nuestra atención en esas primeras 3 palabras del versículo que dicen, procura con diligencia, rápidamente. Pon toda tu atención, concéntrate, pon esfuerzo, pon tiempo, dedicación, procura con diligencia, diligentemente, presentarte a Dios aprobado. Así es que, hermanos y amigos que nos acompañen en esta mañana, esta tarea de presentarse a Dios aprobado debe ser una tarea
que nosotros como cristianos debemos de procurar de una manera diligente, de una manera presta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ese será el tema principal en el cual nos vamos a estar enfocando en esta mañana. Presentándonos a Dios aprobados. Y la pregunta obvia que surge es, ¿cómo puedo yo, como cristiano, como hijo de Dios, cómo puedo presentarme a Dios aprobado? Bueno, primero que nada, debemos de recordar siempre lo que es correcto. Cuando nosotros dejamos de ser niños y nos convertimos en hombres, en mujeres, cuando maduramos, cuando dejamos esa etapa de niñez, nosotros podemos ahora discernir, como dice la Escritura allá en el libro de Isaías, como dice la Escritura allá en el libro de Deuteronomio, también en el capítulo 1, versículo 39, nosotros podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo para poder escoger lo bueno y poder desechar lo malo. Pero eso un niño, hermanos, no lo puede hacer. Eso lo hacemos nosotros como seres humanos que hemos alcanzado, que podemos pasar a un nuevo nivel de madurez. Recordar siempre lo que es correcto es algo muy, muy, muy importante y es trascendental en nuestra vida como cristianos. Nosotros nos reunimos, como decía al principio, en este año tuvimos que hacer ajustes, o tuvo los ancianos, ¿verdad?, que hacer ajustes y nosotros como miembros seguir esos lineamientos por nuestro propio bienestar, por nuestra propia salud. Pero a través de nuestra historia como cristianos nos hemos reunido vez tras vez, domingo tras domingo, mañana y tarde, cada miércoles, viernes de estudio, días extraoficiales, y hemos aprendido, hermanos, y hemos recaudado y almacenado mucha información en nuestra mente. Mucha información que es un conocimiento que viene de parte de Dios, es palabra de Dios. Pero eso que nosotros aprendemos, debemos de retenerlo y debemos de recordarlo siempre, porque eso es lo correcto. Si viene de la Biblia, eso es lo correcto, es la palabra de Dios. Debemos de recordar lo que es correcto. Haciendo una comparación a nuestra vida diaria, nuestros padres nos aconsejan. Cuando por algún motivo nos retiramos de su lado, aquí ya vemos muchos que nuestros padres se han quedado en otro lugar, nuestros padres se han quedado en otra ciudad, en otro estado, en otro país inclusive. Pero los padres aconsejan, y ahora que somos padres, aconsejamos a nuestros hijos cuando por algún motivo se retiran de su lado. Cuando entran a la universidad, viene a mi mente el caso de nuestros hermanos Fierro. Toda la vida habían vivido con Gerardo y con Abisaí, hasta que a Gerardo le toca ir a estudiar a otra ciudad y tienen que dejar que se vaya de su lado. Nuestro hermano Fabián López sabrá de qué estoy hablando, nuestra hermana Sonia, ¿verdad? Justin se tuvo que ir en este mismo estado, pero muy lejos, a muchas horas de distancia. Y sin duda alguna, los consejos de un padre se intensifican más, aunque a través de la vida lo han hecho. Mira, hijo mío, vas a ir a aquel lugar, vas a ver estas situaciones, hay peligros, hay drogas, hay esto. Recuerda siempre lo que es correcto, hijo mío, lo que te hemos enseñado, hija mía, hijo mío, según sea el caso. Recuerda siempre lo que es correcto, pero recuérdalo para que lo guardes, para que lo sigas, para que te vaya bien. Cuando se casan y se van de su lado, cuando un hijo se casa, ahí están los papás, aconsejando, brindando su ayuda y diciendo estas palabras. No sé si alguno de ustedes las recuerden.
aunque te cases, siempre vas a ser mi hijo. Aunque te cases, siempre vas a ser mi hija. Y se tomará distancia, y tendrás tu núcleo, y tendrás tu privacidad, pero siempre vas a ser mi hijo, y siempre te voy a aconsejar cuando lo necesites. Recuerda siempre lo que es correcto. Cuando se sienten cerca de la muerte, también cuando un padre, una madre está en esos momentos que sabe que va a partir de este mundo, ahí están los consejos. Ahí están recordándole aquellas cosas que aprendieron a través de su vida y que consideran importantes. Últimos encargos, podríamos decir, últimas recomendaciones finales y tal vez las más importantes en muchas ocasiones. Se dice de un expresidente de Estados Unidos, el señor Abraham Lincoln, que su madre en el lecho de muerte le dijo a Abraham Lincoln unas palabras, 2 palabras solamente, que marcaron la vida de este hombre para toda su vida y que lo llegaron a convertirse en un presidente de esta nación. Y solamente le dijo 2 palabras. Su madre le dijo: sé alguien. Hijo mío, sé alguien. Y esas palabras fueron tan fuertes y llegaron a su corazón que se convirtió en Abraham Lincoln. Todos conocemos la historia y no vamos a hablar de él en esta mañana. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, los padres aconsejan a los hijos cuando se retiran de su lado. Pero Dios, hermanos, nuestro Padre Celestial, siempre nos dice lo que es correcto. Siempre como un padre estamos sobre nuestros hijos, enseñándoles y diciéndoles, como una madre está sobre sus hijos, sobre sus hijas. Dios siempre nos dice lo que es correcto. Y vamos a ver algunos versículos hermosos en la palabra de Dios en los cuales podemos darnos cuenta de esta gran verdad. Salmos 25, versículo 4. Dice este libro de los Salmos en el capítulo 25, el versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Hermosas palabras de David, el salmista, que le dice al Señor: muéstrame, Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, muéstramelos, enséñame tus sendas. Y al final del versículo 5, en ti he esperado todo el día, porque tú eres el Dios de mi salvación. David sabía, y a través de los salmos nos podemos dar cuenta y podemos comprobar y verificar una y otra vez que David estaba seguro y conocía que la palabra de Dios, que lo que Dios decía era lo correcto. Era lo correcto, era la verdad. Fíjense cómo ahí en Salmos más adelante, Salmo 119. Salmo 119, versículo 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Cuán importante, hermano, hermana, es que nosotros reconozcamos esta gran verdad. Mi corazón tuvo temor de tus palabras. Y viene a nuestra mente José, el soñador allá en Egipto, que dijo: ¿cómo haría yo este gran mal contra mi Dios y pecaría contra mi Dios? Tuvo temor mi corazón de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo.
Mis hermosas palabras del salmista. Y son realidad, hermanos, son verdad. Dios nos dice lo que es correcto. Mucha paz tienen los que aman la ley de Dios, sin duda alguna. Esa paz que no es momentánea, esa paz que no es la que ofrece el mundo, es una paz verdadera, una paz constante en nuestra vida, una paz que no depende de las circunstancias que estemos viviendo. Podemos estar pasando por momentos difíciles, pero esta paz de Dios, de la cual habla el versículo 165, es una paz que tienen aquellos que aman la ley de Dios. Y no hay, dice la Escritura, y no hay para ellos tropiezo. No lo hay. ¿Y por qué no tropiezan? ¿Y por qué no caen después de tropezar? Porque Dios dice lo que es correcto y Dios dice por dónde nos vayamos para que nuestro pie no resbale y no caigamos. Oseas capítulo 14. Después de Daniel, Oseas capítulo 14, primero de los llamados profetas menores, y no menores por causa de su importancia, sino menores porque escribieron menos que los demás, por eso se les cataloga en esa categoría menores, pero realmente son igual de importantes, igual palabra de Dios. Oseas 14, versículo 9. Hablando acerca de esto mismo, dice: ¿quién es sabio para que me entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Fíjense, ¿quién es sabio? Dice el Señor, por medio de este profeta, para que entienda esto que voy a decir. ¿Y quién es prudente para que lo sepa? Los caminos de Jehová son rectos, son verdad, son correctos, son buenos, y los justos andarán por ellos. Pero los rebeldes, aquellos que no quieran seguirlos, caerán en ellos. Cuando el Señor estaba orando por sus discípulos, en aquella oración de Juan capítulo 17, y está orando y está hablando y está pidiéndole a Dios por aquellos que le había dado, y les decía el Señor Jesús: guárdalos del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. A los que me diste, ninguno se perdió. Y en el versículo 17 específicamente le dice la Biblia: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fíjense, hermanos, palabras tan importantes. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, la palabra de Dios, no es una verdad relativa, no es una verdad que dependa de las circunstancias. Tu verdad es la verdad absoluta. Es lo real, es lo absoluto, es lo perfecto. Tu palabra es verdad, le dice, estaba hablando Jesús en esta oración con el Padre. Y sin duda alguna, si queremos saber la verdad de cualquier asunto en nuestra vida, vayamos a Dios y a su palabra, y podemos encontrar la verdad, y podemos buscar la verdad. Presentándome a Dios aprobado. Ese es el tema de esta mañana. Y como introducción, hermanos, hemos visto, Dios nos dice siempre lo que es correcto. ¿Cómo voy a presentarme a Dios aprobado? De entrada, tenemos que observar lo que Dios nos dice, porque lo que Dios nos dice, eso es lo correcto. Para presentarme a Dios aprobado, entonces, podemos decir que lo podemos llevar a cabo, lo podemos hacer conociendo la palabra de Dios, conociendo los caminos de Dios, como el salmista: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Como decía David: en ti, Señor Jehová, he esperado todo el día. Ansioso, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, dice el salmista, todo el día es ella mi meditación. ¿Por qué amaba tanto David? ¿Por qué quería meditar en la palabra de Dios? Porque él sabía
que de esa manera podía estar aprobado delante de Dios. Y cuando Dios buscó un rey para su pueblo, se acordó de David. Le dijo, ves y búscame allá entre los hijos de Isaí, el que será el rey, a quien yo escogeré. Y ese pastorcito que andaba allá en el campo con las ovejas, apacentándolas, lo mandan llamar. Y cuando se presenta delante del profeta, dice, este es al cual Dios vio su corazón, que era muy conforme al corazón de Dios. Y este es al que Dios ha escogido, este que ama su ley, este que ama sus preceptos, este que ama sus caminos para andar por ellos, este está aprobado delante de mí. Conociendo, hermanos, la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante, tan importante conocer la palabra de Dios? Bueno, dice el libro de los Hebreos, porque el pecado, hermanos, es engañoso. El pecado, hermanos y amigos, es engañoso. Muchas veces el pecado se presenta de una manera sutil en nuestras vidas, que quiere confundir y que quiere entrar y que quiere decir, bueno, no es tan malo esto. Bueno, esto no le veo, dígame, hermano, ¿qué está mal en esto? ¿Qué está mal que yo haga esto? ¿Qué está mal que yo practique esto? Hebreos 3, versículo 12, dice la palabra de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice el versículo 13, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces el pecado es engañoso, dice ahí el versículo. Claro que sí. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Y cómo no voy a ser engañado por el pecado? Bueno, amando la ley de Dios, conociendo la palabra de Dios, aplicándome día a día en poner oído a la palabra de Dios. De esta manera podré presentarme a Dios aprobado al no caer en ese engaño que pone Satanás. Dice la Escritura también, y no es de extrañar porque aún Satanás se disfraza, los servidores de Satanás y el diablo se disfrazan como ángeles de luz, como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y por qué se disfrazan como ángeles de luz? ¿Por qué no salen y se manifiestan como seres malvados, como seres que quieren el mal para el mundo? Muy sencillo, porque si se presentan en toda su maldad, el mundo no los va a seguir. El mundo no va a seguir la maldad cuando se les presenta de una manera radical. Pero cuando se la presentan engañosa, cuando dejan de ver lo malo como malo, es cuando entra y engaña a las personas. Cuando le pone razonamientos humanos, cuando aquella mujer que quiere matar a su niño en el vientre le dicen, es que tú tienes el derecho, es tu cuerpo, es tu decisión, si quieres hazlo. Mira, va a ser una situación muy difícil, vas a batallar durante tu vida. Mejor, mira, la sociedad te da el derecho, no te van a castigar, no tendrás represalias. Deshazte de tu problema en este momento y no hay ningún problema. Se acabó tu situación difícil. Y se lo ponen de esa manera. Mira, ni tú vas a disfrutar la vida, ni la criatura que va a venir al mundo la va a disfrutar. Van a batallar, va a sufrir, lo vas a traer a sufrir. Déjalo ir. Es lo mejor para ti. Y empiezan las personas a meditar, al principio no lo quieren, empiezan a dar vueltas en su mente y dicen, bueno, ¿qué de malo puede tener esto? Dios sabe, Dios entiende, Dios es amor. Y allá van. Y caen en el engaño del pecado, y cometen asesinato, y matan a sus hijos, por no querer batallar y no querer ser padres responsables y fuertes. Y como eso, hermanos, hay muchos ejemplos en los cuales el engaño del pecado llega a las personas, les envuelve y caen en él.
Las gentes en el mundo por lo general rechazan los extremos de maldad, pero cuando se les engaña, caen en ellos. Fíjense, la norma a seguir, el patrón a seguir siempre es y será la palabra de Dios. Como dice el apóstol Juan ahí en el capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En las Escrituras dice, vosotros tenéis la vida eterna, dice el versículo. Ellas dan testimonio de mí, dice el Señor, por medio del apóstol Juan. Y más adelante, aquí en el mismo libro de Juan, pero en el capítulo 12, Juan capítulo 12, dice el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Quién le juzgará? Dice ahí, la palabra que he hablado, ella juzgará a aquel que me rechace, a todo aquel que no reciba mis palabras, a todo aquel que no se presente delante de mí aprobado, mi palabra le juzgará. ¿Y por qué le juzgará la palabra? Porque esa es la voluntad de Dios. Porque esa es la manera en la que Dios se manifiesta con nosotros y nos deja saber qué es lo que Él quiere que hagamos y qué es lo que Él quiere que no hagamos. Es la esencia de Dios. La palabra, hermanos, nos lo ha dicho nuestro hermano Wayne, la palabra es la esencia del ser humano. Un hombre es hasta lo que es su palabra. Una persona que no tiene palabra, hermanos, tiene poco valor. La palabra, hermanos, la palabra de Dios es la esencia de Dios y por eso dice la Escritura, la palabra que he hablado, ella te va a juzgar en el día postrero, en el día del juicio. Pero también, hermanos, ¿cómo puedo presentarme a Dios aprobado? Practicando, no solamente conociendo la palabra de Dios. Decía, ¿cuántas veces al año nosotros escuchamos y aprendemos y oímos la palabra de Dios? Practicando la palabra de Dios, eso es lo más importante. Hebreos capítulo 5, dice ahí el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, aquellos que por la práctica, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, hermanos, por la práctica. ¿Y qué es esto? Sino no quedarnos en la teoría, no quedarnos en lo que dice el libro, en lo que dice la palabra, sino llevarlo al terreno de la práctica. Por el uso tienen los sentidos ejercitados, no porque estudian mucho, no porque se la pasan considerando lo que Dios dice, no, por el uso, por la práctica, los sentidos se ejercitan. ¿Verdad? ¿Queremos aprender a hacer algo? Practiquémoslo. Y verán que lo vamos a aprender perfectamente. Y la palabra de Dios no es la excepción. 1 Timoteo 4, versículo 12. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Sé ejemplo de los creyentes en todos estos aspectos, en todos estos rasgos. ¿Y qué es esto sino llevar a la práctica? ¿Cómo podían ver aquellos hermanos ahí en Éfeso y sus alrededores, en Macedonia, ese ejemplo en Timoteo? Bueno, se manifiestan, lo vas a dar a conocer con tu conducta. No solo con tus palabras, con tu conducta, con el amor que profesas a los hermanos, a todos los demás, con tu espiritualidad, con tu fe, esa confianza que tienes en Dios y con tu pureza hacia los que están a tu alrededor. ¿Cómo lo va a lograr? Dice el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
Santiago 1:25, todo aquel que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y se guía por ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será un bienaventurado en todo lo que hace. Pero no haciéndose un oidor olvidadizo, dice la Escritura, sino un hacedor de la obra, un hacedor eficaz. ¿Cómo más puedo presentarme a Dios aprobado? Pues pidiendo la ayuda de Dios. Y vamos allá al primer libro de Reyes, capítulo 3. Y vamos a ver el caso del rey Salomón. Muchos ya lo conocemos, pero vamos a recordarlo. No está de más nunca recordar estos bellos pasajes de la Escritura en el cual Salomón va a ser puesto por rey de Israel. Y en el versículo 5 del capítulo 3, dice Primera de Reyes 3, versículo 5, dice la Escritura, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, versículo 6, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón. Y nos vamos al versículo 7 y dice, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Da pues a tu siervo, dijo Salomón, un corazón entendido. Y la propuesta agradó tanto al Señor, que en el versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, que Salomón le pidiese un corazón entendido. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no me pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí que lo he hecho conforme a tus palabras. Y sigue hablando la Escritura, y dice la Escritura que Salomón ha sido un hombre de los más sabios que han pisado en esta tierra, cual no ha habido antes de él uno igual, ni lo habrá después de él. Y siempre aclaramos, Jesús, hecho hombre, era Dios. Él no entra, pero en seres humanos, Salomón, un hombre sumamente sabio. Proverbios capítulo 16, versículo 25, hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que parece derecho al hombre. A simple vista parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y cómo voy a saber si ese camino es camino de vida o camino de muerte? Bueno, pidiendo la ayuda de Dios para poder discernir entre lo bueno y lo malo y no caer en el engaño del pecado. No debemos seguir, hermanos, los sentimientos. No debemos seguir la conciencia, porque muchas veces una conciencia puede estar equivocada, puede estar mal calibrada. No podemos seguir lo que otros digan, lo que las mayorías digan. No debemos basarnos solamente en lo que dicen las tradiciones, porque muchas veces las tradiciones son en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Son tradiciones humanas, son tradiciones heredadas de nuestros padres o de nuestra cultura en la cual crecimos. ¿Cómo más me puedo presentar a Dios aprobado? Una siguiente cosa, un siguiente aspecto es permaneciendo en Dios. Juan capítulo 15, versículo 4. Vamos a leer las palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, dice, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, pasaje bien claro. Yo soy la vid, les dice, ustedes son los pámpanos. Sepárense de mí y no van a poder hacer absolutamente nada. Separados de mí nada podéis hacer. Pero si permaneces en mí, si te quedas en mí, si te quedas arraigado, aferrado a mí, entonces vas a llevar mucho fruto. Y el fruto se va a ver y el fruto se va a notar. El fruto, hermanos, no se puede esconder. Llegamos a un árbol y lo vemos y luego decimos, yo no sé si tenga fruto o no tenga fruto. Yo creo que sí, tengo esperanza en que sí tiene fruto. Hermanos, si tiene fruto se va a ver y si no lo tiene, no lo vamos a ver. Es bien sencillo y así es con nosotros como personas, como cristianos. Si tenemos fruto, lo vamos a demostrar en la práctica, en las obras. Pero debemos, hermanos, de permanecer en Dios. Primera Timoteo 6, versículo 4. Dice así la Escritura, Primera Timoteo 6, versículo 4. Dice Primera Timoteo 6, 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Creo que no escribí bien la cita, pero dice el pasaje, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, está envanecido y nada sabe. Si alguno enseña otra cosa. ¿Y cómo puede alguien enseñar otra cosa si no permanecemos en Dios? Si no estamos con Dios, empiezan a venir nuevas doctrinas, nuevas ideas innovadoras, y se van apartando, se van desviando de la verdad, dejan de permanecer en Dios, surgen nuevas sectas. Una secta, hermanos, viene de la palabra seccionar, de un ramaje que sale de un tronco principal y se empieza a seccionar, y empieza a irse por otro lado. De ahí vienen las sectas, le empiezan a cambiar, le empiezan a innovar, empiezan a ponerle cosas, a quitarle cosas, y no permanecen en Dios. Y Dios los desconoce como iglesia suya, como pueblo suyo, como cristianos, cuando se apartan o nos apartamos de Dios. Primera de Juan 2, versículo 28. Aquí el apóstol Juan nuevamente lo dice claro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Hijitos, una palabra, hermanos, muy particular del apóstol Juan, con la cual se dirigía a sus destinatarios. Hijitos, hijitos míos, permaneced en él, permanecer en Cristo, en Dios, para que cuando se manifiesten tengamos confianza. Y sabía Juan la importancia de permanecer en Dios. Juan reconocía que era necesario en nuestras vidas como cristianos, para presentarnos bien delante de Dios, permanecer en Dios. Permanecer en Él, porque podemos estar en Él. ¿Cuántos hermanos no estamos aquí presentes, hermanos, en este momento? Hermanos y hermanas, ¿cuántos no han estado a través de los años? Pero ¿cuántos ya no están? ¿Cuántos, como pámpanos, se han separado de la vid, se han retirado de la vid, la cual es Cristo, y han dejado de perseverar y han dejado de servir al Señor, y están en otros lugares, están fuera de la gracia de Dios, porque no permanecieron en Dios? Por eso decimos, no solamente conocer a Dios, conocer sus mandamientos para estar delante de Él aprobados, no es solamente practicarlos, sino permanecer en Dios. Hay que oír, hay que conocer, hay que crecer en conocimiento, claro que sí. Hay que practicar, es necesario practicar.
conocer y practicar, pero permanecer en Dios para siempre, toda nuestra vida. Esta carrera, hermanos, es una carrera de resistencia. No es una carrera solamente de velocidad, es una carrera de resistencia en la cual tenemos que resistir, tenemos que seguir adelante toda nuestra vida. Hebreos 2, versículo 1. Y con este pasaje vamos a terminar la lección en esta mañana. Hebreos 2, versículo 1. Por tanto, dice ahí el versículo 1, por tanto es necesario que con mucha más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjense, no sea que nos desviemos, no sea que nos deslicemos. Por eso tenemos que es necesario y tenemos que prestar con mucha más diligencia atención a las cosas que hemos oído. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor mismo, el Hijo, Dios el Hijo, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Por eso, hermanos, tenemos que atender a las cosas que hemos oído, para no deslizarnos, para no desviarnos. Y esto, hermanos, hay que hacerlo con amor. Hay que hacerlo por amor a Dios, porque Dios nos ha dado todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, ha venido de parte de Dios. Por eso estar agradecido con Él, por eso servirle, por eso buscarle, por eso amar su palabra, sus mandamientos, su ley. Y una vez que los busquemos y los aprendamos, ponerlos en práctica, ponerlos por obra en nuestra vida y permanecer en Él, sin desviarnos a diestra ni a siniestra. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Esta es la palabra que